Pero lo más excepcional es que a pedido de la Santa Sede, la exhibición de los rollos del Mar Muerto, que en 1993 había estado en la Library of Congress en Washington, en la Biblioteca Pública de New York en San Francisco, y cuando se estaba preparando el envío de regreso de esos rollos del Mar Muerto, enviados por la Autoridad Arqueológica de Israel a los Estados Unidos, la Santa Sede le pide a Israel que los rollos lleguen al Vaticano. Y en julio de 1994 los rollos del Mar Muerto están en exhibición en una sala contigua a la Capilla Sixtina. ¿Se imaginan que el Vaticano no necesita los rollos para el turismo? No es eso lo que le estaba preocupando. Cuando la Santa Sede le pide al Estado de Israel que los rollos lleguen a Roma, era para transmitir un mensaje muy importante. Y era que los rollos del Mar Muerto vienen de una época en la que no existen todavía la iglesia, en la que no existen todavía el rabinismo. El movimiento rabínico que selló con su impronta el espíritu del pueblo judío hasta nuestros días, todavía no nace. Es el resultado de los procesos históricos, ideológicos, políticos, económicos, como consecuencia de la destrucción del templo. De esa época estamos hablando de un pre-rabinismo. De la misma manera, Juan Bautista no sabía que era cristiano. Jesús tampoco. Ellos se vieron y murieron como judíos. De la misma manera que Pablo se definía como fariseo. El cristianismo empieza como movimiento, los seguidores del Cristo, y la terminología aparece allá en Siria para fines del siglo I. Y pasa tiempo hasta que ese movimiento se sale de Israel, convirtiéndose finalmente en una religión rival. Y esa rivalidad marcó buena parte de las relaciones tan difíciles, tan enojosas entre judíos y cristianos por 2000 años. Y precisamente los rollos del Mar Muerto, por esa casualidad del destino, comienzan a publicarse en la década del 50, cuando en Roma están trabajando en lo que va a ser el Concilio Vaticano II. Y los rollos del Mar Muerto empiezan a influir en los teólogos, porque vienen de una época que llamamos el período formativo del judaísmo, en donde todavía no hay cristianos y todavía no hay judíos rabínicos. Hay judíos, algunos esenios, otros fariseos, hay samaritanos, hay hasidim. Es decir, estamos en un mundo policromático, pluralista, en donde hay diversas interpretaciones del ser judío. Y por eso creo que el mayor significado de este mensaje que tienen los rollos, que como entienden va más allá de la importancia científica, arqueológica, histórica que traté humildemente de presentar hoy, es cuando uno llega al santuario del libro, esa cúpula blanca y pared negra que ya son representativos del moderno Estado de Israel. Esa cúpula blanca es conocida en el mundo entero como un ícono a nivel mundial. Y cuando uno llega a la tercera habitación del santuario del libro, que es un equivalente al Santo de los Santos, donde el mayor tesoro cultural del pueblo de Israel están ahí, que son los rollos. Y en el centro de esa habitación, en el año 1965, cuando se inaugura el santuario del libro, se puso el verdadero rollo de Isaías, el manuscrito A, el completo, en exhibición. Luego, por razones de preservación, a fines de la década del 60 se lo sacó de exhibición. Hoy tenemos una facsímil y solamente un fragmento del original lo tenemos en exhibición. Por eso cuando ven la imagen de Obama está parado al lado de un facsímil, pero él vio el original. Pero el hecho mismo que en el centro del Santo de los Santos, del Santo Santorum del pueblo de Israel, esté el rollo de Isaías, tiene una trascendencia excepcional para todos los visitantes de todo el mundo. Es el segundo lugar más visitado en Israel después de Yad Vashem. Porque el profeta Isaías vivió hace 2800 años. Y como dije, es el profeta más popular en Qumran. Y no es casualidad, ahora entienden, que sea
el profeta más popular en el Nuevo Testamento. La gran mayoría de las profecías cristológicas están inspiradas en el profeta Isaías. Y por eso Isaías no solamente es importante para judíos, sino para cristianos. Y por eso, cuando uno llega al santuario del libro y lee en el capítulo 2 de Isaías, y lo que vio Isaías, hijo de Amós, cerca de Judá y de Jerusalén, y acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Yahvé, como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Yahvé. Y él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 2800 años después, las palabras de ese profeta Isaías, que ya no quedan ni sus restos, esas palabras siguen siendo eternas. Esas palabras hablan de un encuentro de pueblos en el monte de Yahvé, que todos habrán de venir para compartir ese mensaje de universalidad y de paz universal. Y el santuario del libro, como su nombre lo dice, es el santuario secular del moderno Estado de Israel, donde el mayor tesoro está en ese museo. Y como recuerdan en la película, la pregunta era si el Espíritu, la gloria de Dios se encuentra en el templo. Por lo menos podemos decir que la palabra del Dios de Yahvé, a través de ese profeta, Isaías se encuentra en el santuario del libro. Y por eso puedo decir, precisamente en este lugar donde he tenido el honor de presentar hoy el santuario del libro, los rollos del Mar Muerto, como latinoamericano, como argentino, como judío y como israelí, que de alguna manera soy en mi persona ese puente cultural entre Oriente y Occidente, puedo afirmar, inspirado por el rollo de Isaías, que judíos y cristianos son hermanos. Muchas gracias. Y ahora cumpliendo, muchas gracias, ahora cumpliendo las promesas, tal cual habíamos fijado con Liliana, que yo iba a terminar 1:15. Ese era el plan. Si hay alguna que otra pregunta, ¿sí? Yo solamente les digo una cosa, no tengo ningún problema de quedarme. Además de eso tengo ciertas presentaciones. El miércoles a las 7 de la mañana vuelo a Río de Janeiro. Así que hasta el miércoles tengo tiempo. Ok, ¿hay algunas preguntas? ¿Cómo hacemos? ¿Qué sugerís, Ana? Ok. Ok. Entonces, desde ya me disculpo que no habré de contestar todo, pero por lo menos, sí, por favor. Tengo una pregunta. Tengo acá un libro de un autor que se llama Edmond Bordeaux-Zekeli. Según él, ha indagado en los años 1937 en los archivos secretos del Vaticano, donde encontró un manuscrito en hebreo que habla y confirma que Jesús ha sido uno de los esenios. Él llama este libro el Evangelio secreto de los esenios y el descubrimiento del Evangelio de la paz de los esenios, que leí, que es muy bonito, tiene textos muy bonitos, y como él era filólogo, además de filósofo, un hombre políglota que ha indagado mucho, saber cuál es su postura frente a los descubrimientos de él. Él publicó su primer libro en 1937. Lo único que puedo decirle es lo siguiente. El tema de los esenios y en general los rollos del Mar Muerto han sido un gran disparador de la creatividad humana.
El fenómeno de Sikeli es uno de los fenómenos que conocemos, que es un fenómeno que comienza allá para la segunda mitad del siglo XIX, que tiene que ver con el romanticismo europeo. Y tenemos, por ejemplo, tiene que ver con la misma tradición de los Rosacruces, con los templarios, ¿no? Que no tiene nada que ver realmente con los fenómenos históricos. Es decir, la obra es una obra absolutamente apócrifa, no tiene ningún valor científico, ¿no? Hasta donde puedo saber, no existió nunca lo que él dice. Este tipo de literatura, y otra vez, no quiero ofender a nadie si lo toman en serio, pero es más o menos, por ejemplo, si ustedes leyeron el Código da Vinci, Dan Brown dice que a excepción de un detalle, que él mismo lo dice, todo lo que está en el libro es cierto. Y todo lo que está en el libro es mentira. Pero ¿quién se toma el trabajo de probarlo? No existen esos textos, ¿sí? La tradición sobre Jesús el Esenio empieza a aparecer ya por lo pronto la sugerencia de que hay una relación entre los esenios históricos y los cristianos ya aparece en la iglesia en la época medieval, ¿sí? En los escritos, por ejemplo, como dije, de Hipólito, por eso se interesan tanto en los cristianos, en los esenios, porque ellos también quieren entender los orígenes cristianos. También, por ejemplo, lo mismo con Jerónimo. Ernst Renan, el gran historiador francés, también habla de los orígenes esenios de Jesús. Ahora, todo esto es porque la pregunta es una pregunta historiográfica cierta. ¿De dónde vienen esos círculos? Son diferentes a los rabínicos. Entonces había que buscarlos en otro lado. Y dado que hay elementos en el movimiento esenio, todavía para esos años no conocen los qumranitas, todavía no descubrieron los rollos, invitaba a pensar que por ahí había algún tipo de relación con los primeros cristianos. Lo que pasa es que el testimonio de los esenios también es un testimonio muy complejo. En un seminario en serio, habría que analizar detenidamente cada texto por separado. El propio Josefo, en varios lugares de su obra, cuenta cosas de los esenios, no cuenta siempre lo mismo. Y por lo tanto, para poder llegar a una idea de cómo ven a los esenios, cuánto de verdad tiene el relato esenio. Y tiene problemas metodológicos muy grandes que yo no pude entrar en detalle, pero les voy a dar solo un ejemplo para que vean cuál problemático es identificar automáticamente a los qumranitas con los esenios. Por ejemplo, el factor o el elemento sacerdotal en los textos de Qumrán es fundamental. Los testimonios sobre los esenios casi no hacen referencia al elemento sacerdotal. El elemento dualista es central en la teología de los rollos. No hay mención de eso en lo de los esenios. El elemento apocalíptico, escatológico, no aparece en los testimonios esenios. Hasta tal punto que algunos creen que Qumrán es un movimiento diferente y que no hay que identificarlo con los esenios. Incluso, por ejemplo, una investigadora moderna, que alguna de sus obras sobre estos temas ha sido traducida al español, la profesora Rachel Elior de la Universidad Hebrea, incluso ha llegado a afirmar que nunca existieron los esenios. Y aun cuando le aprecio mucho a Rachel, otros preguntarían si Rachel Elior existió. Lo que estoy seguro que los esenios existieron. Porque es un problema realmente de cómo hay que leer los textos. Leer textos en general obligan a desarrollar sensibilidades metodológicas. Porque nosotros creemos que los textos tienen que decir lo que nosotros esperamos que los textos digan. Pero los textos no fueron escritos para los modernos. Fueron escritos con sensibilidades y con paradigmas mentales del mundo antiguo. Y para eso tenemos que saber cómo hay que escribir. Por ejemplo, Josefo en su introducción a la historia de los judíos dice que todo lo que él cuenta, en la que se llama Antigüedades Judías, todo lo que dice es cierto y que sigue las Escrituras. Si ustedes leen la Antigüedad de los Judíos van a ver cómo Josefo no sigue las Escrituras. Pero él no está mintiendo. Él escribe historia como se escribía en el mundo antiguo. Y en el mundo antiguo, por ejemplo, la historiografía permitía que cuando él nos trae como testimonio histórico el discurso de Ben Yair en Masada antes del suicidio, él no estuvo en Masada, ¿de dónde sabe qué es lo que se dijo? Pero él sigue las reglas de Tucídides, el gran historiador de la guerra de los Peloponesos, cuando estableció como principio historiográfico
que un historiador no solo puede, sino debe escribir un discurso que nunca escuchó, imaginando qué hubiera dicho él en esa oportunidad. Y le parece absolutamente legítimo desde el punto de vista historiográfico. Desde el punto de vista factual, moderno, es apócrifo lo que escribió. Pero Josefo no falta a la regla, porque así los griegos enseñaron que hay que escribir. Y así mucha también de la literatura bíblica, cuando tenemos los discursos de Moisés, sin ofender a nadie, también son apócrifos. Aun cuando solo vemos como literatura sagrada. Pero para eso hay que entender cómo los antiguos veían los textos. Y en este caso, contestando la pregunta, es un texto que refleja la filosofía del autor, pero no tiene nada que ver con los rollos del Mar Muerto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Profesor, primero, muchas gracias por su presentación. Ha sido de verdad muy interesante. Lo segundo, si es posible hacer llegar a la Autoridad de Antigüedades de Israel y todo el trabajo que han hecho con los rollos del Mar Muerto, de la digitalización. Para nosotros que estamos tan lejos de Tierra Santa ha sido una bendición poder acceder a los manuscritos con tan buena calidad y desde tan lejos. Si es posible que le haga llegar nuestro agradecimiento de algunos alumnos que tenemos acá, que a veces nos dedicamos a mirar la diferencia entre una letra y otra desde esa página. Y lo tercero es una pregunta muy cortita que tiene que ver con los manuscritos. La pregunta es corta, no sé si la respuesta va a ser corta. Sí. Tiene que ver con una duda que tengo hace tiempo de por qué en Qumran el nombre, o mejor dicho el tetragrama, lo escriben en paleo-hebreo junto al texto que está en hebreo, digamos, de Qumran. ¿Qué es lo que había detrás de la mentalidad de eso? Gracias, bueno, profesor. Primero te agradezco, realmente, y haré expreso el agradecimiento tuyo, porque la idea nuestra realmente era permitir que esos textos les lleguen a todo el público. Les puedo también dar un anuncio que si Dios quiere, y así espero que el proyecto se lleve a cabo, hoy cuando ustedes abren el sitio de Google y ven nuestros rollos, pueden ver las imágenes, pero aquellos que no leen hebreo no pueden leerlo, porque está solamente en hebreo. Y los paneles están hoy en hebreo, en inglés y en chino. Lo que les puedo decir, que así espero, si todo sale bien, mi anuncio oficial será en la Feria Internacional de Guadalajara, en diciembre, fines de noviembre de este año, que es la segunda Feria Mundial del Libro, después de Frankfurt. Este año Israel es país invitado y espero hacer el anuncio oficial que vamos a poner el sitio en español y 4 de los rollos del Mar Muerto van a estar con su traducción en Google. Ya recibimos la autorización del profesor García Martínez, ya compramos los derechos de Trota de Madrid. Ahora falta la parte técnica de colocarlo y espero que todo llegue a tiempo para poder hacerlo. Pero justamente, si querés hacer un upgrade, ¿sí?, de lo que hicimos para que esos rollos les llegue a todo el público. Porque espero que hayan entendido en el día de hoy que los rollos no son de Adolfo, son de ustedes también. Y ahora contestando tu pregunta específica. Los qumranitas, cuando tenían que escribir el tetragrameton o el nombre sagrado de Dios, como dije, en libros que no eran los libros considerados sagrados, como puede ser la Torá o el libro de los profetas, no escriben el nombre sagrado de Dios. Y por eso utilizan los 4 puntos o utilizan también el paleohebreo. El paleohebreo es cómo se escribía la lengua hebrea antes del hebreo de la letra cuadrada, que es ya de la época de los macabeos y Herodiana. Y con eso, por un lado, mostraban físicamente la diferencia entre el texto y el nombre sagrado de Dios, porque es diferente la escritura, y de la otra manera es utilizar esa lengua sagrada en su grafía sagrada, que era precisamente el nombre sagrado de Dios, el tetragramaton. Y todo esto tiene que ver con un tema muy complejo en la época del Segundo Templo, que es el uso del nombre de Dios. Según la tradición judía, el nombre de Dios es un nombre sagrado y secreto que solamente el gran sacerdote conocía cómo pronunciarlo, y lo pronunciaba solamente en el Santo de los Santos, en el día más sagrado del pueblo judío, que es el Yom Kippur. Es decir, el hombre más sagrado de Israel, el gran sacerdote, en el lugar más sagrado, que es el Santo de los Santos, y en el día más sagrado, en ese día se conjugaban los tres, y el nombre de Dios funcionaba como axis mundi, como comunicando el cielo y la tierra. Después de la memoria del pueblo de Israel desaparece y no sabemos cómo se pronunciaba
ese nombre, pero sin duda, en este caso, la tradición de los qumranistas muestra el respeto y el pavor que les generaba el nombre sagrado de Dios, y por eso también el uso de una grafía diferente. ¿Y una última pregunta? Sí. Profesor. Por favor. Sí. ¿Cuál es su posición respecto al fragmentos 7Q5? Bueno, primero hay que explicar al público que ese 7Q5, van a creer que es una fórmula secreta, de agentes secretos. Yo dije que en la cueva número 7, todos los materiales hallados ahí son materiales en griego. Y de la cueva número 7, el fragmento número 5, que es el 7Q5, publicado en su momento por José O'Callaghan, él afirmaba que en realidad creía encontrar en ese fragmento testimonio del Evangelio de Marcos. Es decir, un texto, un testimonio físico de un pasaje de uno de los evangelios, el considerado el más antiguo. Ahora, la comunidad internacional no ha aceptado esa interpretación por distintas razones. La primera, porque en realidad el texto o el resultado de su conclusión es simplemente una conclusión estadística. De las pocas letras legibles en ese texto, trata de buscar por medio del ordenador dónde puede encontrarse esas palabras en un texto griego de la época, y encuentra dentro de los cálculos estadísticos que un texto de Marco podría entrar en ese cálculo, tomando en cuenta que realmente la única verdadera palabra completa que se lee ahí es kai, que es i, la conectiva griega. Pensar que toda una tesis con semejante importancia, como es un texto, un resto del Evangelio de Marcos entre los rollos, no ha convencido a la comunidad internacional. Los rollos del Mar Muerto llegan hasta mediados del siglo I, porque la comunidad es destruida, como dije, para el verano del 68. Recién en esos años, recién se están escribiendo lo que van a ser esos textos evangélicos, cuando todavía las tradiciones son orales. No tenemos textos de esos años. Si alguno de ustedes conoce la problemática del Nuevo Testamento, por ejemplo, está la famosa fuente Q, que es una reconstrucción, tampoco existe en la realidad, pero es una conclusión de los investigadores, que por ahí se empezó a escribir. Por ahí ya hay colecciones de logiones, que son de frases de Jesús, el texto tan importante entre la colección de los escritos gnósticos de Nag Hammadi, que es el Evangelio de Tomás, con los 114 logiones, que es una obra gnóstica como la conocemos del gnosticismo cristiano, pero probablemente tenga un sustrato antiguo que incluso venga del siglo I, pero es porque el objetivo de los investigadores es tratar otra vez de ver si los rollos del Mar Muerto se pueden comunicar con ideas, creencias e incluso con literatura de esos años. La respuesta, como dije, aun cuando no me precio ser para nada un experto, creo que en este caso la comunidad internacional sí tiene razón en desechar esta teoría, de las tantas que se han elaborado sobre los rollos, porque los rollos invitan realmente incluso a la fantasía, también de los investigadores, no solamente de los románticos, que tratan de ver conexiones y llegan a veces a conclusiones absolutamente inaceptables. Algunos, por ejemplo, que entienden que Qumran fue un centro de fábrica de papiro, en el desierto de Judea, papiro, ¿sí? O, por ejemplo, investigadores israelíes que ven que Qumran fue un centro de producción de cerámica en pleno desierto. ¿A quién se la van a vender en pleno desierto? ¿De dónde realmente obtenían la madera para poder prender los hornos en pleno desierto? Es decir, se llegaron a ciertas conclusiones que a veces cuesta entender por qué aceptarlo de esa manera y no
llegar a la conclusión que parece tan cierta, y eso es para terminar, y es que después de más de 60 años de investigación, más de 30.000 publicaciones, todavía la tesis tradicional, la old fashion, ¿sí?, de los investigadores, que Qumrán puede haber sido, si no durante toda una época, durante una buena parte, el lugar de asentamiento de una comunidad religiosa, sectaria, probablemente asociada, y eso sí creo, de alguna manera con el movimiento escenio, y que buena parte, si no todos los rollos del Mar Muerto, por lo menos una buena parte, asociado a los qumranitas, creo hasta hoy en día que sigue siendo la mejor de las hipótesis. Muchas gracias. Quiero agradecerle al profesor Reutemann su maravillosa disertación, agradecer la presencia de todos ustedes hoy día aquí. Muchas gracias a todos.